Un saludo a todos y a todas. Ya estamos en la última tutoría. Estamos en la tutoría número 10 de nuestra asignatura de macroeconomía. Y bueno, pues ya hemos terminado los contenidos. Recordad que los estuvimos viendo la semana pasada. Y lo que vamos a hacer directamente es que vamos a trabajar con el examen, ¿vale? Os he preparado una cosita o compuesto de 2 exámenes antiguos, ¿vale? Y he puesto las preguntas y demás. Y lo vamos a hacer en un PowerPoint de manera que podamos hacer un pequeño ensayo de error, ¿vale? Un segundo que vamos a compartir por aquí. Eso, compartimos. Perfecto, ya debería de estarse compartiendo. Muy bien, vamos a trabajar. Ah, sí, perfecto. Bueno, vamos a trabajar cómo hacer un examen de macroeconomía dentro de los contenidos que nosotros estamos viendo. Entonces, he fusionado, como os he comentado, 2 exámenes, ¿vale? 2 exámenes antiguos donde hay más o menos un registro de todas las posibles preguntas o estilos de preguntas que más o menos se vienen dando en los últimos tiempos, ¿vale? Vamos a ir trabajando, por ejemplo, la pregunta número 1, ¿vale? Una asesora del Gabinete Económico del Gobierno de Macaronesia, es preguntada por las medidas de política económica más adecuadas para sacar a la economía del estancamiento que atraviesa. ¿Vale? Tenemos una situación de estancamiento y hay que estimular la economía, ¿no? Sabiendo que esta asesora defiende los postulados de la economía keynesiana, ¿cuál de las siguientes propuestas crees que encaja más en el enfoque de esa macroeconomía? 1. El gobierno no debe intervenir en la economía porque el desempleo se resuelve por sí solo gracias al funcionamiento de los mercados. Esto no es muy keynesiano. El gobierno debe utilizar la política monetaria, pero no la política fiscal para estimular la demanda agregada. Pues no sé. El gobierno debe intervenir en la economía disminuyendo el gasto público para estimular la demanda agregada. Eso tampoco parece muy keynesiano. El gobierno debe intervenir en la economía actuando sobre el gasto público para estimular la demanda agregada. Bueno, evidentemente, el gobierno debe intervenir en la economía actuando sobre el gasto público para estimular la demanda agregada al más puro estilo keynesiano de estimulación de la economía, ¿vale? Para sacarlo, pues, de esa macronesia, de ese problema económico, ¿vale? De ese estancamiento que atraviesa. Muy bien. Pregunta número 2. Observando el siguiente gráfico, ¿qué podemos decir que ha ocurrido? Atentos. Entre los años 2013 y 2014 en esa economía de Macaronesia. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a quitar esto para poder ver mejor, vamos a ponerlo aquí, 2013 a 2014, ¿vale? 2013 a 2014. Aquí tenemos la situación. Vamos a intentar ver si somos capaces de dibujar un poco. Tenemos aquí este enfoque, lo que ha ocurrido entre 2013 y 2014, ¿vale? Pues o se ha producido una recesión, se ha producido un pico en la economía, ha habido un ciclo económico, evidentemente todo esto es un ciclo económico, por tanto eso seguro que no es, se ha producido una expansión. Bueno, pues muy sencillo, ¿vale? Nosotros tenemos en este caso en que se ha producido una expansión, ¿vale? Que sería esta opción. Perfectamente se ve la evolución de 2013 a 2014, ¿vale? Como veis, por ahora muy sencillito. A partir de la información que proporciona el gráfico que aparece a continuación, señala cuál de las siguientes encaja con el dato de la tasa de crecimiento del PIB en el año 2011 en la economía de un país. Bueno, para que tenéis el PIB, la tasa de crecimiento del PIB, y en el año 2011, en concreto este que tenemos aquí, lo que nosotros tenemos es que ha ocurrido esto, ¿vale? Vamos a ver las opciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido en 2011? Pues ten en cuenta que la tasa de crecimiento del PIB ha sido negativa en un 2,5%, ¿vale? Pues ha habido una expansión, ha habido un valle, un auge o una inflación. Bueno, pues evidentemente estaríamos hablando de lo que se produce aquí es un valle, porque además fijaros que tenemos ese pico de valle, a partir de 2011 empieza el crecimiento económico, la tasa de crecimiento del PIB en este caso, que es el que nos viene a dar, por tanto es un efecto valle de lo que vosotros ya conocéis en macroeconomía, ¿vale? Bueno. El precio del billete de autobús de una ciudad subió entre 2016 y 2017 un 3%. Vamos a ir contando cosas. El autobús sube un 3%, mientras que el billete de metro de ese mismo periodo sube un 2,5%. Por su parte, los salarios, fijaros, estamos hablando de precios y salarios, ¿vale? De los trabajadores de la industria, crecieron un 2,8%. ¿Vale? Mientras que los trabajadores del sector servicios crecieron más, crecieron un 3,2%. Señala cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la realidad.
El asalariado medio de la industria sube un 2,8%, le resulta más difícil en 2017 asumir el billete de autobús. Hombre, pues si ha subido su salario un 2,8% un 2,8% y el del autobús hemos dicho que sube un 3%, le cuesta más trabajo. Pero es más fácil asumir el billete de metro en comparación con la situación de 2016. Claro, ten en cuenta que el metro ha aumentado un 2,5 y un 2,8. En principio, esta estaría bien, ¿vale? El asalariado medio del sector servicio, nos vamos al mismo, pasamos al de servicio, le resulta más difícil en 2017 asumir los billetes de metro y de autobús. No es correcto, ¿vale? ¿Por qué? Porque su aumento salarial está muy por encima de los aumentos de precio del autobús y del metro, ¿vale? Este seguro que no. Los asalariados de la industria y del sector servicio perdieron poder adquisitivo en 2016 y 2017. No es correcto que los dos lo hayan perdido. Los asalariados de la industria perdieron poder adquisitivo entre 2016 y 2017. No es correcto. Es decir, nosotros estaríamos hablando que el asalariado medio sería la opción A, perfectamente. De la industria resulta más difícil asumir el billete de autobús, pero más fácil asumir el billete de metro en comparación con la situación de 2017. Como veis, ir mirando detalle a detalle y vamos respondiendo bien a las preguntas, ¿vale? Europa. Vamos a ver Europa. Compra a China, ¿vale? Bienes y servicios por valor de 500.000 millones de euros. Y recordad que aquí están las exportaciones y las importaciones, ¿vale? Si compras, que traes de fuera, importas, importaciones, ¿vale? Europa compra a China bienes y servicios por valor de 500.000 euros y le vende, pues menos, le vende 300.000, ¿vale? Además, Europa compra a Estados Unidos bienes y servicios por 450.000. Estamos hablando de que nosotros importamos y las exportaciones son también más bajas. Y por último, China vende a Estados Unidos bienes y servicios por valor de 750.000 y le compra por valor de 600.000. O sea que China sale ganando con Estados Unidos y con Europa en la balanza comercial de exportación e importación. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que China tiene superávit comercial con Europa y con Estados Unidos, que China tiene déficit comercial con Europa y Estados Unidos, está seguro que no, que Estados Unidos tiene déficit comercial con Europa y China, pues con Europa no, por tanto, esto no es correcto, y Estados Unidos tiene superávit comercial con Europa y con China, pues tampoco. Estaríamos hablando de que China tiene un superávit comercial con Europa y con Estados Unidos. Yo me he permitido haceros aquí una pequeña cuadro para que se vea lo que importa y lo que exporta cada región, Europa respecto a China, Europa respecto a Estados Unidos, China respecto a Estados Unidos, y aquí se vería perfectamente qué importa, qué exporta cada una de las regiones. Y esta es la regla, la opción A, que se adaptaría a lo que nos están preguntando, ¿vale? Bueno, como veis, es ir despacito, ¿vale? Ir mirando los datos y tener claro lo que nosotros queremos medir y responder. Señala cuál de las siguientes respuestas es más correcta con respecto al cálculo del Producto Interior Bruto. Estamos calculando el Producto Interior Bruto. En el cálculo del PIB, opción A, se incluye el valor de bienes y servicios intermedios y finales producidos en el interior de una economía. Se incluyen los dos. Hay duplicidad de contabilidad. Yo esa no la marcaría. En el cálculo del PIB se incluye el valor de bienes y servicios finales producidos en el interior de una economía, pero no de los bienes y servicios intermedios. En el cálculo del PIB se incluye el valor de los bienes y servicios intermedios producidos en el interior de una economía, pero no los bienes y servicios finales. En el cálculo del PIB se incluye el valor de los bienes y servicios finales producidos por los factores nacionales con independencia de donde tenga lugar la actividad productiva. Vamos a ver. Evidentemente, estaríamos aquí, ¿vale? Nosotros tenemos que entender que el cálculo del PIB se incluye los valores, bienes y servicios producidos finales, producidos en el interior de una economía, pero no de los bienes y servicios intermedios, que sería la respuesta más correcta, puesto que habría duplicidad en la contabilidad de ese Producto Interior Bruto. Recordad que en el tema o la temática estuvimos viendo 3 maneras de calcular el PIB, ¿vale? Y eran súper claras, ¿vale? Muy, muy importante. Bien, vamos ahí a la pregunta 7. Con los datos que se proporcionan a continuación, tenemos un montón de datos, ¿vale? La idea sería calcular el PIB de Macaronesia, de este país, ¿vale? Esta región. Fijaros, tenemos sueldos y salarios, inversiones, gastos en bienes intermedios, consumo final, gasto público, exportaciones, rentas de alquileres, importaciones, y nos dan aquí
4 opciones. Bueno, es evidente que tal y como nos lo están planteando, nosotros deberíamos de aplicar esta fórmula. ¿Recordáis? El Producto Interior Bruto igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos, atentos a esto, las importaciones. Da la casualidad de que tenemos todos estos datos. Consumo 350, inversión 150, gasto público o gasto 250. Tenemos exportaciones, las tenemos por aquí. 100 y tenemos también, muy importante, que restarle la parte de importaciones que serían el menos 150, que lo tenemos aquí estas cantidades. Si nosotros hacemos este cálculo, más, menos este, nos sale, por tanto, este resultado, que sería la opción B, ¿vale? Como veis, hemos aplicado la fórmula, voy un poquito rápido, pero teniendo estos conceptos, hay otros que no vamos a utilizar, cuidado, pero si tenemos esta fórmula del PIB, pues automáticamente la podemos calcular. Pregunta 8. Señale cuál de las siguientes operaciones no se verá reflejada en el PIB de Bélgica. ¿Vale? Un ciudadano belga que compra un coche fabricado en Alemania. Hombre, si está fabricado en Alemania. Una ciudadana belga compra acciones de una empresa belga. La construcción de una fábrica en territorio belga. Una compañía aérea tailandesa compra un avión construido en Bélgica. Evidentemente, estas tres cositas de aquí se han hecho, fabricado, se han construido, se han producido en Bélgica. ¿Qué es lo que viene de fuera? Pues lo que se ha hecho, se ha comprado en Alemania, fabricado en Alemania, que eso no se vería reflejado en el PIB de Bélgica, se verá en el de Alemania, ¿vale? Es muy sencillo. La pregunta 9. A partir de los datos que se proporcionan en la siguiente tabla, calcula la tasa de inflación en porcentaje, evidentemente, que hubo una tasa de inflación, recordad, ¿vale? Y recordando la fórmula que hubo entre 2015 y 2016. Eso significa que yo lo que diga de 2014 no me interesa para nada. Si os dais cuenta, para calcular una tasa de inflación necesitamos índice de precios de un año de referencia primero, de un año de referencia segundo, pues ya tenemos el de 2015 y el de 2016, pero claro, tenemos que saber cuál sería, ¿vale? Pues sería esa tasa de inflación. Pues aplicamos la fórmula, esta es la fórmula que habéis dado en el libro, ¿vale? Que sería muy sencillita. Índice de precios del año 2, el índice de precios del año 2 es 110, aquí lo tenemos, 110, menos el índice de precios del año 1, que sería 107, lo tenéis aquí, partido el mismo índice de precios del año 1, que ya lo sabemos que es 107. Y después todo lo multiplicaríamos por 100 para sacar el porcentual, lo tenemos aquí. Si nosotros hacemos la regla, nos sale que es 2,8 y esta, por tanto, es la opción que habría que marcar. ¿Vale? Viendo cómo, si conocemos la fórmula de tasa de inflación y tenemos los datos, con mucha calma, lo aplicamos, lo calculamos y resolvemos, ¿vale? Y sin más nada, aquí la tenéis, la tasa de inflación, la variación porcentual para un año dado de un índice de precios, normalmente el índice de precios al consumo, ¿vale? En este caso ni siquiera se especifica, simplemente se ha hablado de índice de precios. Muy bien. Vamos con la pregunta 10. Señala cuál de las siguientes no es un indicador de evolución de los precios en economía. Atentas, porque esta pregunta es muy teórica, ¿vale? El índice de precios al consumo, el deflactor del PIB, el PIB real y el índice de precios del productor. Atentos. ¿Cuál no es un indicador de evolución de precios? Bueno, pues evidentemente solamente hay uno, que es el PIB real. Atentos a esto. Esto es una pregunta de tipo teórico. Si no lo controlamos, probablemente nos vayamos a equivocar. El índice de precios del productor, IPP, el deflactor del PIB y el IPC son medidas que se utilizan para cuantificar variaciones de precios en economía. ¿Entendido? El PIB real es una medida de producción agregada. Recordad que el PIB real utilizaba el Producto Interior Bruto, lo producido en relación a los precios del año anterior. Por tanto, lo que mide la cantidad total de bienes y servicios finales es que la economía produce una medida del crecimiento económico muy buena, ¿vale? El PIB real, pero no es un indicador de evolución de una economía en los términos que son los otros indicadores, ¿vale? Esta pregunta, digo, es muy, muy teórica y nos puede generar dudas. Oye, Barito, si tengo duda, ¿qué hago? Hombre, y si te resta la pregunta,
sé comedido, no te lances, ¿vale? Pregunta 11. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Los trabajadores desanimados forman parte de la población activa, pero no se les computa como desempleados. Los trabajadores desanimados no forman parte de la población activa ni de la población desempleada. La tasa de actividad es el porcentaje de la población en edad de trabajar que forma parte de la población activa. Y la población activa es la suma de la población que trabaja y de la población desempleada. Evaristo, ¿cómo respondemos a esto? O me sé la teoría o tengo un problema, ¿vale? ¿Qué es la población activa? Es la suma del empleo y el desempleo. ¿Qué es la tasa de desempleo? La tasa de desempleo no recoge a los trabajadores desanimados, por tanto, no aparecen los datos de desempleo ni de población activa, ¿vale? Por tanto, estaríamos hablando de que la solución son los trabajadores desanimados no forman parte de la población activa ni de la población desempleada, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado porque aquí nos pueden dar muchas preguntas que si no controlamos exactamente la parte teórica del tema, nos puede costar mucho trabajo poder responder a la pregunta. Pero bueno, aquí tenéis una, así como buscándole trampilla, ¿no? Pero no muy difícil. Aquí tenéis otra. La pregunta 12. Una persona que utiliza la educación secundaria obligatoria decide buscar trabajo como camarero en una zona costera turística. Sin embargo, la llegada de turistas se ha visto frenada en los últimos años debido a la mayor competitividad de los precios de una zona turística similar situada en otro país. Vale, esto es normal. Por esa razón, le está costando mucho tiempo encontrar trabajo. ¿De qué tipo de desempleo se trata en este ejemplo? Alguien se queda en paro, ¿vale? Se dan una serie de circunstancias transitorias que hacen que tú tardes en encontrar empleo. ¿Qué tipo de desempleo? Pues tenemos los 4 tipos de desempleo, algunos que lo hemos mencionado en algún momento, ¿no? El desempleo friccional, el desempleo estacional, el desempleo estructural y el desempleo de larga duración. Es evidente que, dadas las circunstancias que se están trabajando, estaríamos hablando de un desempleo friccional. ¿Por qué desempleo friccional? Porque es el que se debe al tiempo que los trabajadores tardan en encontrar un empleo. No tiene nada que ver con un tema estacional, no es un elemento estructural y no estamos hablando de larga duración. ¿Entendido? Por tanto, sería el desempleo friccional, ¿vale? Es importante tener ese tipo de cuestiones claras. Pregunta 13. Una persona que trabaja a tiempo parcial es en todos los casos un trabajador subempleado. En todos los casos no forma parte de la población activa. No forma parte de la población activa. Se considera desempleada a efectos de cálculo de la tasa de desempleo o no se considera desempleada incluso aunque desee trabajar a tiempo completo. Bueno, evidentemente no se considera en este caso, ¿vale?, desempleada aunque quiera trabajar a tiempo completo, porque esta es precisamente la definición de una persona que está en situación de subempleo si trabaja a tiempo parcial indistintamente, ¿vale? Por tanto, la situación, en este caso, la opción de respuesta más correcta sería la opción D. Pregunta 14. Cuando una economía entra en recesión, recordáis lo que es la recesión, y comienza a destruir puestos de trabajo, recordad que está asociada a la destrucción de empleo, aumento del paro o el desempleo en base a las épocas de recesiva, estamos ante un caso de, recordad, estamos en recesión que destruye empleo, desempleo friccional, desempleo cíclico, desempleo estructural o subempleo. Bueno, volvemos otra vez a los conceptos, ¿vale? Pero es evidente que en este caso, puesto que estamos en una época de recesión que destruye empleo, atentos a esto, estaríamos hablando de desempleo cíclico. ¿Qué es el desempleo cíclico? Es la desviación de la tasa observada de desempleo respecto a la tasa natural de desempleo como consecuencia del ciclo económico. Esto es un ciclo económico que es recesivo, ¿vale? Por tanto, esta sería la más correcta. Bien. Ya muchos de nosotros vamos a estar pensando, voy a tener que repasar los conceptos de tema de empleo, desempleo, porque hay veces que depende de cómo lo pregunten, tienes muchas mijitas, ¿vale? Tened cuidadito. Bueno, pregunta 15. Vamos muy bien. Con la información que proporciona la siguiente tabla, señale cuál de las siguientes respuestas es más correcta. Fijaros que tenemos aquí 3 años
¿vale? Que nos dan datos de 3 años donde vienen dos cosas, el tipo de interés nominal y la tasa de inflación. ¿Qué comportamiento ha tenido el tipo de interés nominal? Pues el tipo de interés nominal en todos los años se observa que ha ido subiendo el porcentaje, pero la tasa de inflación ha subido de 2015 a 2016, pero no se ha comportado igual. Fijaros que aquí no sube igual la tasa de inflación, ¿vale? Vale, vamos a ir viendo qué es lo que nos dicen las opciones de respuesta. Cuanto más alta es la tasa de inflación, más altos son los tipos de interés reales. Bueno. En 2016 se pagaron tipos de interés reales más altos que en 2015. En 2016 se pagaron tipos de interés más altos que en 2015. En 2017 se pagaron los tipos de interés reales más altos desde el periodo. Los tipos de interés más altos del periodo fueron en 2017. ¿Hubo tipos de interés reales negativos en todo el periodo? ¿Hubo tipos de interés negativos? Bueno, es evidente que nos están preguntando no el tipo de interés nominal, sino que todo el tiempo se está haciendo hincapié en un concepto, cuidadito, que son los tipos de interés reales. Tipos de interés reales, que no son los tipos de interés nominal. Es decir, yo no puedo responder a estas 4 preguntas, estas 4 opciones, si no he calculado los diferentes tipos de interés reales. Es lo primero que vamos a hacer. Si nosotros cogemos el tipo de interés real, sabemos lo que es el tipo de interés nominal, que lo tengo aquí, menos la tasa de inflación, que la tengo aquí. Por eso me están dando los dos datos. Y ahora yo hago uno por uno cada año. Tipo de interés real de 2015. Pues sería el tipo de interés nominal de ese año menos la tasa de inflación. Y sale que ese año es 0,7. El de 2016, igual, sería el tipo de interés nominal de ese año, 4,2, menos la tasa de inflación, que es 3,6. Me sale, si hago la cuenta, 0,6. ¿Y el tipo de interés real de 2017? Bueno, pues de 2017 sería 4,5, que lo tenemos aquí, menos 3,6, y me sale 0,9. Si ahora releemos las opciones, esta ha sido la trampa de la pregunta, nos vamos a dar cuenta que la que realmente se cumple es esta. En 2017 se pagaron los tipos de interés reales, que son estos 3 que hemos calculado aquí, ¿vale? Más alto del periodo, ¿vale? Tened mucho cuidado, porque claro, tú estás viendo los intereses nominales y hay que habría 2 o 3 respuestas que dices tú, me cachí, son lo mismo, no son lo mismo, ¿vale? Porque no es el mismo tipo de interés real que el nominal. Por eso existe esa fórmula, existe ese cálculo. Y además nos están dando las 2 maneras, los 2 datos que necesitamos para hacer el cálculo del tipo de interés real, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué podemos esperar que ocurra? Siguiente pregunta, la 16. Cuando aumenta el nivel general de precios de una economía, aumenta el nivel general de precios, una subida generalizada de precios. ¿Qué va a ocurrir? A, que los agentes económicos demanden más bienes y servicios de forma agregada. ¿En serio? ¿Cómo suben los precios? Que los agentes económicos demanden menos bienes y servicios de forma agregada. Que aumente la política fiscal. Que aumente la política monetaria. ¿En qué sentido? Evidentemente, estaríamos hablando de una cosa muy básica que hemos dado en macroeconomía y también microeconomía. Cuando suben los precios, se contraería, ¿vale?, la demanda, se demandarían menos bienes y servicios de forma agregada, ¿vale? Y sería simplemente la curva básica de demanda agregada en macroeconomía, un comportamiento súper básico, ¿vale? Lo tendríamos aquí, ¿vale? Como veis, esto es del tema 1, del primer tema que hemos dado, demanda agregada y oferta agregada, ¿vale? Pregunta 17. A partir de la información que proporciona la siguiente tabla, señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Vamos a mirar la tabla. Tenemos 3 años. Tenemos 2014, 2015, 2016 y tenemos la tasa de variación de salario. Bueno, pues vamos a mirarla. Pues en todos los casos, el salario, una tasa de variación de salario, han aumentado los salarios en 2, 2,5, 3%. ¿Hay beneficios empresariales? Bueno, pues tenemos una tasa de beneficios empresariales que también han ido aumentando, no igual, por ejemplo, 2,5, que subió mucho en 3,5 y en el tercer año en 3.
tienen otro comportamiento diferente. Y una tasa de variación de los precios que, si os dais cuenta, pues en 2005 ha subido en 2014 en 2,5 los precios, ¿vale? Y los dos siguientes años ha subido lo mismo, ¿vale? Muy bien, eso es lo que tenemos aquí. Vamos a ver las opciones. Los salarios perdieron poder adquisitivo en 2014 y 2015. ¿Perdieron poder adquisitivo? ¿Cómo se mide el poder adquisitivo? En relación a la tasa de variación de beneficios empresariales no tiene nada que ver, sino que para tu perder poder adquisitivo tiene que ser que cobre tu aumento de salario sea inferior al aumento de la tasa de precios. Yo me tengo que fijar en esta columna y en esta columna, ¿vale? Los salarios perdieron poder adquisitivo en 2014 y en 2015. Vamos a ver, en 2014 suben un 2 y los precios un 2,5. Y en 2015 suben un 2,5 y los precios suben más, un 3. Esta podría ser real, pero lo mantuvieron en 2016. En 2016 mantuvieron el poder adquisitivo. Sí, porque si os dais cuenta, ¿vale? Tanto los precios como los salarios subieron igual, lo mantuvieron, ¿vale? Los beneficios empresariales perdieron poder adquisitivo en 2015. Los beneficios en 2015 precisamente no, porque es el año que más va a aumentar. Salarios y beneficios empresariales perdieron poder adquisitivo en 2014 y 2015. No, no perdieron poder adquisitivo, porque si os dais cuenta siempre están o igual o en la misma línea que los precios, etcétera, etcétera, ¿vale? En 2016 no hubo inflación. Hombre, en 2016, recordad que la inflación, la tasa de inflación tiene que ver con una subida de precios, ¿vale? No es correcto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si os dais cuenta, es por descarte. Nos hemos quedado con la opción A, evidente, ¿no? La opción A es la correcta, desde primera hora, porque los salarios perdieron poder adquisitivo en 2014-2015, puesto que nosotros hemos rápidamente visto la relación entre los salarios y la subida de precios, ¿vale? Estas dos las hemos descartado porque no se producen y la última, que no hubo inflación, no es correcto porque inflación se define como un aumento generalizado de los precios. Un aumento generalizado de los precios, sí, de un 3%. Por tanto, sí hubo inflación, lo que pasa que en un grado X, el que sea. No significa que tenga que pedir aquí, en este caso, poder adquisitivo, pero desde el punto de vista de la definición no sería correcto. Por tanto, nos quedaríamos con la opción A, ¿vale? Lo tenemos más o menos compuesto. Puesto así la flechita para que se pueda entender y se puedan ver lo mejor posible. Pregunta 18. ¿Cuáles de las siguientes situaciones provoca un aumento de la curva de demanda agregada? Aumento de la demanda agregada. Atento, un aumento en la curva de la demanda agregada, ¿vale? Una caída del valor de los activos en poder de la familia, un stock de capital grande o una subida de los tipos de interés. Bueno, es evidente que todo esto recorta poder adquisitivo, por tanto la demanda no la va a aumentar. Una disminución de la cantidad de dinero en circulación, una mejora de las expectativas o un aumento de los impuestos. Bueno, dos de ellas no serían estimulativas de la demanda. Una mejora de las expectativas, un aumento de la riqueza de los hogares o un aumento del gasto público. Por ahora, todas las opciones que nos está dando estimularían la demanda, ¿vale? Y una subida del nivel de precios, aseguro que no, ¿vale? Entonces, es evidente que nos quedamos con la opción C, que sería la más correcta, ¿vale? Como veis, muy sencillo. Venga, vamos a empezar a trabajar con un poquito de desplazamiento de curva, ¿vale? Esto lo conocéis también. A partir de la información que proporciona el gráfico siguiente, que es este que os he puesto aquí, ¿cuál de las siguientes circunstancias explica mejor el desplazamiento de la curva de demanda agregada desde la posición 1, que tenemos aquí, a la posición 2, que es este desplazamiento o shock de demanda positivo, ¿vale? Desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha. Bueno, pues evidentemente tenemos que conocer cuáles son los elementos. Pueden ser una disminución de los salarios nominales medios, un aumento de la productividad de los trabajadores, un empeoramiento de las expectativas de los agentes económicos o un aumento de la riqueza de los hogares. La única que explicaría, de lo que sabéis en teoría, lo hemos dado, en esos factores que producen shock de demanda positivo, desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha, como queremos decir, es el aumento de la riqueza de los hogares, ¿vale? Bien, además tenemos más que el bocata. Bueno, pregunta 20, ya que estamos en la línea. Una economía que está en fase recesiva, atentos, fase recesiva, recibe un shock de oferta
Recordad que no estamos en la demanda, ahora estamos en la oferta, consistente en una caída de los precios de las materias primas que compran en los mercados internacionales. ¿Qué efecto podemos esperar que se produzca? Pues recordad, fase recesiva y un shock de oferta. Un aumento de la inflación, un aumento del desempleo, la caída de la oferta agregada de bienes y servicios o un aumento de la oferta agregada de bienes y servicios. Pues evidentemente va a producirse un aumento de la oferta. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha producido una caída de los precios de las materias primas, que es uno de los elementos fundamentales. ¿Vale? Con lo cual, lo que se lo conoce ya en teoría, lo tenemos súper claro. Seguimos jugando con oferta, demanda. A partir de la información que proporciona el gráfico siguiente, ¿cuál de las siguientes circunstancias explica mejor el desplazamiento de la curva de oferta, la tenemos aquí, ¿vale? Agregada a corto plazo desde su posición A1 hacia un shock de oferta positivo, en este caso, ¿vale? Va a haber una expansión de la oferta, pero claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que ocurren cosas, ¿vale? Y ocurren cosas aquí, y ocurren cosas aquí. Recordad que esto lo hemos dado nosotros en teoría, ¿vale? Va a producir una caída del nivel de precios, va a producir un aumento de la riqueza en los hogares, una mejora de las expectativas de las empresas y una caída de los precios de las materias primas. Evidentemente, nosotros vamos a tener, este sería el elemento, ¿vale?, que nosotros vamos a encontrar más adecuado dentro de lo que nos va marcando la teoría que nosotros vamos encontrando, ¿vale?, que es la opción D. Pregunta 22. ¿Qué se entiende por equilibrio macroeconómico? Equilibrio macroeconómico era cuando se juntaban dos cosas y se tocaban en algún momento. El equilibrio económico se produce cuando la demanda agregada de una economía igual a la oferta agregada. El equilibrio económico se produce cuando no hay desempleo, cuando no hay inflación, cuando no hay inflación y desempleo. No, hombre, no. Esto es una situación de equilibrio macroeconómico. En este caso, esa figura de a corto plazo, porque nos faltaría el de largo plazo, ¿vale? Pero nosotros lo tenemos aquí perfectamente, ¿vale? Sería la opción A, muy sencilla. Cuando el nivel de producción, estamos en la pregunta 23, real, producción real, está por encima del nivel de producción potencial, ¿recordáis lo de la producción, el output potencial y cuando se producía un shock hacia un lado, se producía una distorsión por encima o por debajo de esa producción? ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, evidentemente, opciones, ¿no? Estamos por encima del nivel de producción potencial. Pues los salarios tienden a crecer, lo que disminuye la oferta agregada a corto plazo. Los salarios tienden a caer, lo que aumenta la oferta agregada a corto plazo. La oferta agregada de largo plazo se desplaza hacia la derecha o los precios tienden a bajar. Bueno, muy sencillito, ¿vale? Esto que se produce aquí, vamos a intentar quitar esto para verlo mejor, es una brecha, aquí la tenéis, inflacionaria, ¿vale? Nos ha dicho cuando el nivel de producción real está por encima del nivel de producción potencial. Es esta situación, ¿vale? Una brecha inflacionaria cuando la producción agregada es mayor que la producción potencial. Ya lo conocéis. Evidentemente aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que la oferta agregada, ¿vale?, a largo plazo se desplace en algún momento hacia la derecha, ¿vale? Evidentemente ese va a ser el juego que vamos a tener. Estos elementos muy importantes que los tengáis controlados porque pueden caer alguna preguntita, ¿vale? Os he puesto ahora de manera encadenada la pregunta 24, 25, 26 de nuestro examen este que estamos haciendo, ¿vale? El gobierno de Macaronesia, que quiere atajar la inflación, decide disminuir el gasto público y subir los impuestos. ¿Qué podemos esperar que ocurra? Hemos disminuido el gasto público y hemos subido los impuestos. Es decir, aquí estamos no estimulando la economía, ¿vale? Podemos proponer que aumente la demanda agregada debido al aumento de la recaudación fiscal y por ello aumente el nivel de actividad económica de equilibrio, así como el nivel de precios, que disminuya la demanda agregada debido a la caída del gasto y la subida de los impuestos y con ello se reduzca el nivel de precios, que aumente la cantidad de dinero en circulación y con ello aumente los precios, o que suba los tipos de interés. Hombre, evidentemente, esto es lo que está ocurriendo. Si tú desestimulas, ¿vale?, va a producir que disminuya la demanda agregada y como cae, porque cae el gasto público y la subida de los impuestos, vas a reducir los niveles de precios porque la demanda va a llevar consigo esa reducción, ¿vale? En la 15, cuando una economía está produciendo por encima de su nivel de producción potencial, esto es lo que acabamos de hacer antes, está atravesando una brecha recesiva, tiene un alto nivel de desempleo, está atravesando una
una brecha inflacionista o está atravesando una recesión. Bueno, evidentemente, lo hemos explicado antes, es una brecha inflacionista, que es la que tenemos aquí, que también lo hemos explicado en el ejemplo anterior, ¿vale? 16. Señala, vamos a quitar esto de aquí, de las siguientes, ¿cuál de las siguientes constituye una política fiscal expansiva? ¿Vale? Un aumento del gasto público en armamento, un aumento del impuesto que grava los beneficios empresariales, un aumento de los tipos de interés o una caída de los tipos de interés. Evidentemente, un aumento del gasto, no importa que sea lo que sea, ¿vale? Pero el aumento del gasto público va a generar una política fiscal expansiva, ¿vale? Bueno. Pregunta 27. Un país está atravesando una brecha recesiva, ¿recordáis? La tasa de desempleo ha crecido mucho y el gobierno está valorando distintas alternativas para combatir la caída del nivel de actividad. ¿Cuál de las siguientes medidas sería más adecuada? 4. Un aumento de los tipos de interés, un aumento de los impuestos que pagan las empresas, un aumento del gasto público en infraestructura y un aumento del superávit presupuestario. Recordad que tenemos una brecha recesiva, por tanto tenemos que estimular. Bueno, pues evidentemente aquí lo que tendríamos que trabajar de las opciones que nos van dando es un aumento del gasto público en infraestructura, ¿vale? Bueno, que es lo que estimularía. Volvemos a hacer otras 3 preguntas unidas. Primera, la eficacia de la política fiscal para combatir el desempleo, es mayor cuando más alta sea la propensión marginal al consumo, cuando más alta sea la propensión marginal al ahorro, cuando más retardo temporal tenga esa política fiscal y cuando más altos sean los impuestos. Evidentemente, es cuando más alta sea, evidentemente, la estimulación del consumo. Ya sabéis que eso es lo que genera la posibilidad de romper el desempleo, combatirlo, ¿vale? ¿Cuándo existe déficit público? Déficit público, ¿vale? Cuando el valor de las importaciones, bienes y servicios supera el valor de las exportaciones, esto es déficit público, esto era otra cosa. Cuando la economía tiene una brecha recesiva, eso es déficit. Cuando la recaudación tributaria es superior al gasto público, compra de bienes y servicios más transferencias, cuando la recaudación tributaria es insuficiente para financiar todo el gasto público, compra de bienes y servicios. Evidentemente, esta situación describe perfectamente, ¿vale? Cuando hay un déficit público, ¿vale? Tributas menos de lo que gastas, ¿vale? Y además lo definimos así en su día en el libro, ¿vale? La 17. ¿Cómo pueden crear dinero los bancos? Mejorando su balance, aumentando el coeficiente de caja. El coeficiente de caja era otra cosa. Prestando parte de sus depósitos a los hogares y las empresas, manteniendo reservas en sus cajas fuertes de los bancos. Manteniendo así no lo vas a hacer. Evidentemente, como tú creas dinero, recordad que lo estuvimos viendo aquí, es cuando tú prestas parte de sus depósitos, ¿vale? A los hogares, a las empresas o a quien te pida dinero, que de eso se trata el negocio, ¿vale? Que sería esta opción C que os he marcado. Bueno, como veis, hay algunas más elaboradas, más complicadas y otras que son más sencillitas. Pregunta 31. Volvemos a Macaronesia. El gobierno de Macaronesia decide reducir el gasto público. Quiere reducir gasto público educativo. ¡Oh, qué mal! Quiere reducir el gasto público educativo por valor de 100 millones de euros. ¡Wow! Si sabemos que la propensión marginal a consumir de su población es de 0,8, ¿cuánto variaría el nivel de actividad económica tras la reducción del consumo? Recordad, esto tenía asignado una teoría y una serie de fórmulas, una fórmula, ¿no? Claro, no podemos responderla si no la elaboramos. Entonces, ¿cómo lo vamos a elaborar? Bueno, primero, la propensión marginal al consumo, o PMC, recordáis, es el aumento en el consumo que tiene lugar cuando de la renta disponible se aumenta una unidad monetaria, ¿vale? Ese era el concepto original. ¿Cómo se trabajaba? Bueno, nosotros primero lo que hacemos hallar es el multiplicador, porque sin ese multiplicador no seríamos capaces. En este caso, ¿cómo la llamo? Pues evidentemente con los datos que tenemos. El multiplicador sería 1, esa unidad,
¿vale? Partido de 1 menos 0,8. ¿De dónde sacamos el 0,8? De aquí, que nos lo acaban de decir, que esa es la variación, ¿entendido? Si nosotros hacemos esta regla, nos sale este multiplicador. Con esto es con lo que nosotros nos vamos a mover. Y lo obtenemos del 0,8, ¿vale? Es muy, muy importante. Se multiplica la reducción del gasto público por el multiplicador que hayamos hallado. Claro, tenemos esa reducción del gasto público, claro. ¿En cuánto es la reducción? Y aquí lo tenemos, en menos 100. Es una reducción, un aumento. Y lo multiplicamos por este multiplicador que hemos hallado. ¿En cuánto afecta? Que es la pregunta. ¿Cuánto variará el nivel de actividad económica de la reducción del gasto? Pues va a perjudicar, va a reducir en menos 500 millones. Y estaríamos nosotros en esta parte, ¿vale? Como veis, en este caso, para poder responder el impacto que tiene, tenemos que hallar el multiplicador primero y a partir de ahí ya somos capaces de ver la reducción del gasto público en el multiplicador que nosotros hemos averiguado y a partir de ahí ya sacamos el impacto total que tiene la actividad económica. Como veis, es una pasada. ¿Vale? Bien. Pregunta 32. ¿Qué podemos esperar que ocurra con el saldo presupuestario cuando la economía entra en una fase recesiva? Saldo presupuestario, fase recesiva. Opciones. Que aumente el superávit presupuestario debido al aumento del gasto y la caída de los ingresos fiscales. Que aumente el déficit presupuestario debido al aumento del gasto y la caída de los ingresos fiscales. Que aumente el superávit presupuestario debido a la caída de gastos y la subida de los ingresos fiscales, que aumente el déficit presupuestario debido a la caída del gasto y a la subida de los ingresos, fiscales. Evidentemente la única que tiene coherencia sería ¿vale? Muy importante, ¿vale? Es decir, cuando estamos en un saldo, ¿qué puede ocurrir con el saldo presupuestario en una fase recesiva? Hombre, pues que aumente el déficit. Debido, en este caso, aquí también hay un aumento de déficit, pero es debido al aumento del gasto, porque va a haber más gastos, ¿vale? Esto es muy importante, y a la caída de los ingresos fiscales, que es lo básico que va a ocurrir. Claro, aquí te habla de la caída del gasto, ¿vale? No aumenta. Y la subida de los ingresos fiscales, no es bajada, es caída, ¿vale? Entonces la D es súper incorrecta y las otras dos son superávit, que no tienen nada que ver con la respuesta, ¿vale? Bueno, como veis, muchas de ellas las podéis sacar por descarte o por lógica fácilmente. Pregunta 33. ¿Qué podemos esperar que ocurra en el mercado de dinero si el Banco Central decide aumentar la oferta monetaria? El banco aumenta la oferta monetaria. ¿Qué puede ocurrir en el mercado de dinero? Que disminuyan los tipos de interés de equilibrio, que aumente el tipo de interés de equilibrio, que disminuyan las reservas bancarias, que disminuya la demanda de dinero. Bueno, hay algunas que no tienen sentido, ¿vale? Evidentemente, que disminuya el tipo de interés. ¿Por qué? O porque acabamos de colocar un montón, ¿vale? De oferta monetaria, hemos aumentado la oferta, por tanto, los tipos de interés van a bajar porque hay más, ¿vale? Ya sabéis cómo funciona. Un aumento de la oferta monetaria reduce el tipo de interés y aumenta la demanda agregada. Bueno, aquí lo tenéis además en un tema que estuvimos explicando, la variación y los movimientos que se podían producir cuando se tomaba ese tipo de decisiones, ¿vale? Pregunta 34. A partir de la información que ofrece el gráfico del mercado de dinero que se presenta a continuación, señale cuál de las respuestas refleja mejor la realidad. ¿Vale? Aquí tenemos una oferta monetaria a largo plazo, ¿vale? Y tenemos un shock de demanda negativo de las demandas de dinero inicial, en este caso. Tenemos anulados los tipos de interés, la cantidad de dinero, ¿vale? Se produció un cambio de regla de juego que desplaza la demanda hacia la izquierda. No mola mucho. ¿Qué ha podido ocurrir? El Banco Central ha comprado títulos de deuda pública en el mercado abierto, lo que ha provocado un aumento de la oferta monetaria y una caída de los tipos de interés en equilibrio. Una caída del nivel general de precios ha provocado una disminución de la demanda de dinero, reduciendo los tipos de interés en equilibrio. Un aumento del nivel de renta de los hogares ha provocado una disminución de la demanda de dinero, reduciendo los tipos de interés de equilibrio. El Banco Central ha reducido los tipos de interés interbancarios, lo que ha disminuido la demanda de dinero. Bueno, evidentemente, en este caso, una caída cuando baja, os pongo aquí, el nivel agregado de precio, cae la demanda de dinero y, por tanto, se reducen los tipos de interés.
¿vale? Muy importante. Si os liáis, leedlo despacito, mirad qué aspectos se están midiendo para ver qué pregunta, o qué respuesta en este caso, sería la más correcta, ¿vale? Os paráis y lo pensáis. Si tenéis dudas, pasamos a la pregunta porque os puede restar. Pregunta 35. Haciendo una comparación de la capacidad productiva de Alemania, China e Italia, aquí los tenemos, mira qué chulo, nos ha puesto una tabla de los 3 países, observamos que en la siguiente tabla las cantidades de un trabajador es capaz de producir en un año de cada uno de estos países, dada la tecnología con la que cuentan, ¿vale? O hace en Alemania 120 ordenadores o 6 toneladas de maíz. En China 80 ordenadores o 6 toneladas de maíz. Y en Italia o 100 ordenadores o 6 toneladas de maíz. Fijaros que son fronteras de posibilidades de producción, ¿vale? Señala cuál de las siguientes respuestas refleja mejor la realidad de lo que nos vienen los datos. 1. Que Alemania tiene ventaja absoluta en la producción de ordenadores y maíz. China tiene ventaja comparativa en la producción de maíz. Todos los países tienen ventaja comparativa en la producción de maíz. Italia tiene ventaja comparativa en la fabricación de ordenadores con respecto a Alemania. Eso seguro que no. ¿Vale? Evidentemente, la única que se cumple es que todos tienen ventajas comparativas, ¿vale? Ahí sí, evidentemente son unos cracks, ahí no se podría discutir, porque todos son capaces de producir 6, que es el máximo que refleja la tabla, ¿vale? Por tanto, la opción C sería la más correcta. Bueno, pregunta 36. Ante una brecha inflacionista, recordáis, ¿vale? Lo que tenemos a la izquierda, ¿cuál de las siguientes constituye la medida de política monetaria más adecuada? Hay una brecha inflacionista que podríamos hacer. Pues un aumento de los precios, de los impuestos, perdón, un aumento del gasto público, una caída de los tipos de interés, un aumento de los tipos de interés. Bueno, evidentemente no, aquí nos estamos yendo, ¿vale? Es un aumento de los impuestos. ¿Vale? Aquí lo tendríamos, recordad que estamos ante una brecha inflacionista, ¿vale? Estaríamos jugando, en este caso, con un aumento del impuesto, sería la medida de política monetaria más adecuada, ¿vale? De lo que nosotros hemos estado trabajando. Si tenemos dudas, recordad, nos vamos a la teoría, montamos nuestra tablita, nuestra gráfica y vamos viendo lo que comportan las curvas. Pregunta 37. Si Macaronesia, volvemos a Macaronesia, tras pasar unos años por un periodo de aislamiento comercial, está en aislamiento, ¿vale? Autarquía, decide eliminar esas restricciones de aislamiento comercial a las importaciones y a las exportaciones de bienes y servicios, ¿qué efectos podemos esperar sobre su economía? ¿Vale? Pues que van a subir los salarios de todos los trabajadores de Macaronesia. Eso ya me río. ¿Bajarán los salarios de todos los trabajadores de Macaronesia? ¿Bajarán los precios de los productos importados? ¿Subirán los precios de los productos importados? Hombre, si tú quitas las restricciones y entran, normalmente es porque hay una posibilidad de que se den situaciones de este tipo que estuvimos nosotros barajando. Puesto que el gobierno elimina las restricciones, significa que quita tasas de impuestos que antes encarecerían o encarecían los productos importados, que venían de fuera. Ello implica que bajarían los precios de los productos importados porque están entrando más productos, hay más productos, por tanto hay más oferta y los precios van a caer, ¿vale? Eso sería la explicación de qué se hace. Bueno, como veis, wow, casi me como el tiempo, hemos hecho un repaso, hemos fusionado dos exámenes de manera muy condensada, pero para que tengáis preguntas de todo tipo y que podáis irlas respondiendo, ¿vale? Entonces, es muy importante que yo os voy a pasar sus exámenes, pero esos exámenes están en los repositorios de la UNED de Calatayud. Hay más exámenes también resueltos, darle un ojito, ¿vale? También habrá salido la PEC, ¿vale? Todo este tipo de cuestiones, el estilo de las preguntas, cómo se va haciendo, cómo no, ¿vale? De manera que vosotros os podáis ir repasando, revisando y sobre todo comprobando si aquello que estáis medio controlando o controláis muy bien, realmente lo controláis también y lo podéis responder indistintamente de cómo lo vayan preguntando, ¿vale? Así que, bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Despedirme de todos y todas. Ha sido un placer compartir la asignatura con vosotros y con vosotras y espero que tengáis un examen fantástico, que superéis la macroeconomía y que yo me entere de que la habéis superado con muy buenas notas, ¿vale? Así que os deseo la mayor de las suertes y que os vaya genial en vuestros estudios de trabajo social, en este curso y en las asignaturas en el curso que os queda un poquito más adelante, ¿vale? Pues nada, me despido
y con muchas ganas de vernos en otras asignaturas y si no, pues cuando seamos ya trabajadores sociales, de vernos por la calle y tomarnos un cafelito, ¿vale? Hasta luego. Adiós.